¿Cómo saber si un producto o servicio se va a vender bien o no? ¿Qué hago cuando una propuesta no funciona como esperaba? ¿Se puede hacer algo para convertir la frustración en algo positivo? En este episodio te quiero compartir un caso concreto que me pasó a mí y que te podría pasar a vos también y a cualquier emprendedora, por más exitosa que sea. Se trata de una propuesta que no se vendió como yo pensaba que se iba a vender y de los aprendizajes que saqué de esa situación. La buena noticia es que cuando construís un negocio estable con una estructura sólida, nada es tan trágico como parece, porque aprendes a ver los resultados inesperados de otra manera e incluso encontrás cómo podés usarlos a tu favor. Si te sentís un bicho raro porque te encanta aprender cosas nuevas todo el tiempo, te doy la bienvenida a este podcast, un espacio donde tener muchas vocaciones está perfecto. Soy Angie San Martino, licenciada en Ciencias de la Comunicación, creadora de contenidos, comediante de stand-up, escritora, mentora de comunicación y mil cosas más. Hace un tiempo entendí que soy multipotencial y eso lo puedo usar a mi favor. Por eso me encanta ayudar a otras mujeres a comunicar mejor su valor profesional sin que eso signifique resignar sus múltiples pasiones. Claro, mi compromiso es que de cada episodio te vas a llevar algo. Un recurso para mejorar tu comunicación, una idea para tu negocio, una reflexión o una dosis extra de motivación que nunca viene mal mientras trabajas en esos proyectos que te acercan a la vida que soñás. Si estás determinada como yo a generar tus propias oportunidades, quédate, que empezamos. Buenas, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a Emprendedoras Multipotenciales, otro episodio más. Y este episodio es como una continuación del episodio anterior. No hace falta que lo escuches en orden, pero la vez pasada yo les compartí el detrás de escena de mi último lanzamiento, de un lanzamiento importante de este 2025, que fue el lanzamiento de mi programa de marca personal. Y decidí compartir de así bien crudo el detrás de escena, porque a mí me gusta mucho cuando escucho este tipo de contenidos, ¿no? Cuando personas que sigo, colegas, comparten el detrás de escena real, ¿no? Como que estoy medio podrida de absorber solamente conceptos, conocimientos y situaciones ideales, sino que siento que lo más enriquecedor para mí es ver cómo esas situaciones ideales o esos conceptos se bajan a la realidad y cómo los aplican mis colegas o mentores o personas que admiro o no, y conocer ese detrás de escena, ¿no? Saber cómo funcionaron en la vida real, no solamente el concepto en sí o la estrategia puntual, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nada, como a mí me gusta mucho consumir esos contenidos, dije, bueno, por ahí a mi audiencia también le gusta eso. Y me llegaron comentarios muy lindos. De hecho, estoy leyendo mucho los comentarios que dejan en Spotify, en YouTube. No sé si sabían que en Spotify se pueden dejar comentarios de cada episodio. En YouTube también los estoy subiendo el podcast. Está subido ahí todos los episodios. Así que nada, estoy súper atenta a lo que comparten. Tal vez no siempre llego a reaccionar y a responder a tiempo, pero sí siempre estoy leyendo todo. De hecho, una oyenta recurrente del podcast me dijo: Angie, siempre hablaste con mucha... como que se notó siempre que sos muy genuina, que es algo intencional, que siempre trato, sobre todo en estos espacios que siento que me siento más en confianza para hablar más en profundidad y con más honestidad, si se quiere. Y me dice, pero siento que estás hablando con mucha más franqueza, y se agradece eso. Así que nada, me gustó que observe eso, porque realmente hay una intención de que este contenido sea de esa manera, ¿no? A veces siento que en Instagram tomé una decisión de protegerme un poco energéticamente, si se quiere. Tengo muchos años de trabajar en Instagram, conozco distintas redes sociales, distintos canales, distintos formatos. Y viví distintas experiencias que me llevaron a entender que hay distintos niveles de profundidad, ¿no? Con los que uno va trabajando y va comunicando, y que no necesariamente tiene que comunicar todo a todos. Esto lo voy a profundizar en algún momento en otro episodio, que quería hablar también de que hacerte visible y comunicar en redes y en el mundo digital no significa perder tu privacidad, no significa no poner distintas capas de contenidos y de comunicación para que llegue a distintas personas. Entiendo que los que estamos acá en este podcast
tenemos otro contexto, si se quiere, entonces puedo hablar como de una manera más cruda de algunos temas o de algunas cosas que en redes sociales prefiero no hacerlo, y es una decisión. Y nada, bueno, yo milito que podamos elegir en qué espacios comunicar qué cosas, y eso no quiere decir que uno sea más honesto o menos honesto, pero bueno, sí es verdad que a veces el recorte que uno hace para Instagram versus los contenidos que puede profundizar en un canal como este, hace que se sienta que un contenido es mucho más honesto o más crudo, si se quiere, ¿no? Pero bueno, esa fue la intención, así que me alegro mucho que lo aprecien. Cuéntenme después en los comentarios si todas lo sienten de esta manera. Pero bueno, vengo con chismecito time. Entonces, la vez pasada les compartí el lanzamiento, les conté de los objetivos que tenía, les conté que se sumaron, les dije 57, pero al final fueron 58 profesionales que se sumaron al programa de marca personal multipotencial. Ya van 3-4 semanas que estamos trabajando con ese grupo, que es una bomba, así que nada, fue un éxito rotundo para mí ese lanzamiento, más allá de que también en ese episodio les conté que hay ciertos objetivos que yo tenía que no se lograron y otros que los sobrepasé, y aprendizajes y cosas y nada, como que en líneas generales la ecuación fue recontra remil positiva, pero al final también les conté que había particularmente algo que no funcionó para nada como yo pensaba que iba a funcionar, y dije, bueno, eso está bueno para que hagamos un episodio aparte, porque mis clientas ahora con las que estamos hablando, de hecho, hace poquito tuvimos el encuentro, el módulo de monetización, ¿no? Y hablamos mucho de esto, ¿no? De cómo crear propuestas, cómo monetizar nuestra marca personal, nuestras habilidades, nuestra multipotencialidad, y cómo monetizarla de manera tal que se pueda convertir en parte de un modelo de negocio alrededor de nuestra marca personal, que sea rentable, sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces, una distinción que yo les decía es, no es lo mismo poder monetizar algo o saber que tengo esa habilidad o poder crear, no sé, un producto, una propuesta o lo que sea, no es lo mismo que construir un negocio. O sea, poder monetizar y tener un negocio no es lo mismo. De hecho, yo les ponía el ejemplo y les digo, mi canal de YouTube está monetizado, o sea que mis contenidos de YouTube están monetizados, si yo quiero, ¿no? De ahí a que yo pueda vivir de ese contenido o que haya un modelo de negocio de mi marca personal alrededor de eso, ya es totalmente distinto. De hecho, está muy alejado de la realidad, porque dentro de mi modelo de negocios, YouTube no lo cuento como línea de ingresos, ni siquiera, por más que tenga un canal monetizado y que si quiero puedo aumentar esa línea de ingresos, pero hoy por hoy no es mi foco y no está mi energía ni mi estrategia ahí, ¿no? Entonces hablábamos mucho de esta distinción, y algo muy importante a la hora de poder pensar no solo en monetizar, sino en construir un modelo de negocio que nos permita tener ingresos recurrentes y tener proyecciones y crecer, etcétera. Bueno, algo muy importante tiene que ver con el tipo de propuestas que vamos creando, ¿no? Y particularmente les quería hablar de algo, de esto que les decía que no salió como esperaba, que viene mucho a colación de esto, porque tiene que ver también con la validación de propuestas, ¿no? Entre lo que uno piensa que va a pasar y lo que realmente pasa, hay una distancia, y a veces esa distancia es cortita y a veces esa distancia es larga. A veces te sorprendes porque algo que pensás que no iba a funcionar tan bien funciona espectacular, y a veces es a la inversa. Y quería que hablemos un poco de esto, pero les quería dar el contexto para que hablemos de un caso real, ¿no? Entonces, la situación y el contexto es el siguiente. Yo hice el lanzamiento de mi programa de mentoría de marca personal. Es un programa que sale $1,250, que te pide un compromiso mínimo de 3 meses, en donde nos juntamos semanalmente, donde hay guías prácticas. O sea, realmente requiere un compromiso de energía y de tiempo de tu parte y de ganas de activar. Si querés aprovechar el espacio grupal, también te requiere que tengas ganas de generar estos vínculos con las otras personas que participan del programa, que puedas hacer los ejercicios, así me podés traer preguntas a los encuentros. Bueno, nada,
Lo que implica un programa de mentoría grupal de estas características, ¿no? Porque al final lo que hacemos es que puedas terminar con un plan para tu marca personal y para tu negocio de 1 año. Entonces, para eso tenemos que trabajar. Las respuestas yo te ayudo a encontrarlas, pero en definitiva las decisiones las tenés que tomar vos, ¿no? Bueno, cuestión que de las 4.500 personas que se sumaron a la masterclass gratuita que di en el marco del lanzamiento de este programa, 46, 47 se sumaron al programa. O sea, fíjense que es un porcentaje súper chiquito, ¿no? Pero yo estaba en contacto con todas las otras 4.000 y pico. Y cuando les pregunté y conversando lo que necesitaban, yo veía que muchas estaban en una instancia muy inicial de cómo monetizar su profesión, su marca personal, de cómo empezar a pensar esas cuestiones, probablemente porque muchos todavía ni siquiera son emprendedores, ni siquiera trabajan o tuvieron experiencia como profesionales independientes, ¿no? Entonces tal vez había algunos que todavía les generaba como un salto demasiado grande pasar a pensarse como marca personal, como negocio de marca personal, pero sí el factor económico y la parte de monetización, de cómo se monetiza una marca personal, veía que era como un tema recurrente en todos, ¿no? Entonces les pregunté a estas personas y les digo, che, si yo pienso algún taller, alguna propuesta, algo que les sirva para empezar a dar los primeros pasos, para entender cómo se monetiza una marca personal, para que ustedes puedan ver todas las oportunidades que tienen, aunque no vayamos a desarrollarlas y a trabajar semana a semana y todo eso, por lo menos podemos hacer un espacio en donde yo les pueda mostrar ejemplos y les pueda traer ejercicios súper prácticos para que por lo menos ustedes empiecen a ver cuáles son sus posibilidades de monetizar su marca personal. Bueno, la cuestión es que más de 200 personas me dijeron que eso les interesaba. Yo les dije, bueno, sería un taller de ticket bajo, o sea, no es algo de 1.200 como el programa, sino todo lo contrario, ¿no? De hecho, le puse el precio de mis cursos on demand, $49. Y cuando lo compartí, de las 200 personas que me habían dicho que estaban interesadas, en total se terminaron sumando 17. Y para hacer un taller de tan bajo valor con respecto a todas las otras cosas que yo tengo, digamos, y además yo agregué un plus, y es que lo di en vivo. En vez de decir, bueno, te vendo este curso on demand, dije, lo voy a dar en vivo. Entonces tienen las dos opciones. El que quiere puede participar en vivo, pero como un plus, como un extra. Pero para todo el resto tienen la opción de acceder on demand con un precio súper accesible. Incluso hasta tenían cuotas sin interés y bla y qué sé yo. Y es del tipo de taller que te permite dar pasos concretos, ¿no? O sea, los puse a trabajar, los puse a hacer ejercicios. Y encima tenía como este plus de que los que querían estar en vivo podían tener algún espacio de preguntas y respuestas, que para mí eso es súper útil para todos, porque lo que siempre termina pasando en este tipo de talleres y de propuestas grupales tan puntuales es que las preguntas de uno les sirven a todos, ¿no? Entonces todos los que lo ven on demand les va a recontra servir, porque las preguntas que hacen los que estuvieron participando seguramente son preguntas que tienen ellos o que quizá ni se les hubieran ocurrido y que les súper sirven. Bueno, la cosa es que yo me comprometí a dar este taller de 3 horas, que es lo mismo que duran mis mentorías 1 a 1, por ejemplo, y yo las mentorías 1 a 1 las cobro mucho más que lo que iba a facturar con estas 17 personas que se sumaron al programa, ¿no? Digo como para comparar en términos de como más matemáticos, racionales, como que si yo lo veía desde afuera eso, no me rendía, ¿no? En algún punto económicamente, si se quiere. Y la verdad que dije, qué raro, porque había 200 personas que estaban súper interesadas en este tema, que realmente tenían la inquietud de cómo puedo dar los primeros pasos para monetizar mi marca personal, cómo puedo ver las oportunidades que tengo hoy en día, pero no estaban listos o por ahí muchos todavía no podían. Hay muchos que me dijeron, voy a organizarme bien y me sumo el año que viene al programa, lo cual me parece mega saludable. Y yo lo hago eso también, ¿no? Hay ciertos programas que voy viendo que digo, este programa lo quiero hacer, pero no en este momento, sino dentro de un par de meses, ¿no? Y eso a mí me parece espectacular. Pero esto les iba a permitir dar un paso concreto y sentir que realmente estaban avanzando, aunque sea con pasos chiquitos y con sus recursos y las posibilidades que tenían hoy.
Entonces dije, es poco 17, también comparo con mis números anteriores, ¿no? Entonces agarré y dije, les voy a preguntar, a ver, ¿qué pasó? Y les hablé a todas estas personas y les dije exactamente esto. Por eso antes al principio les hablé como de esto de los distintos niveles de comunicación y de profundización. Y por ahí son cosas que a veces uno no quiere contar en ciertos espacios porque la verdad no tenía ganas de ponerlo en Instagram y que me empiecen... Algunos me van a contener, otros me van a decir, Angie, no te preocupes, que un tropezón no es... Como que se iba a ir de en contexto y en realidad yo lo que quería saber era por qué estas personas que me dijeron, sí, armame una propuesta con estas características, cuando les doy la propuesta, no la compran, ¿no? Entonces agarré y les escribí a ellos y les dije, che, está pasando esto. Acá en estos grupos hay mucha gente que cuando yo propuse esta idea, me dijeron, sí, lo necesitamos, esto, lo otro... Pero cuando es el momento de sumarse, veo que somos pocos. ¿Qué está pasando? Y me llegaron algunos mensajitos en donde me explicaron y me dijeron, mirá, y mi conclusión fue la siguiente. Como yo lo ofrecí en vivo y lo ofrecí un miércoles a la mañana, claro, si estamos hablando de que es un público de personas que todavía ni empezaron a emprender muchos, es muy factible que un miércoles a la mañana estén trabajando y estén haciendo otras cosas. Desde mi punto de vista, eso no era tan importante, o sea, yo sabía eso del público, pero desde mi punto de vista no era tan importante porque estaba la versión on demand. Ahora, ¿qué pasa? Los que me hablaron no lo interpretaron de esa manera. Se ve que yo no comuniqué del todo bien o sobrepropuse, o sea, por querer proponer de más, terminó siendo peor porque ellos sentían que se estaban perdiendo algo si no estaban en vivo. Entonces, la mayoría de las personas que me hablaron y me explicaron me dijeron, mirá, yo me resumaría, pero pensé que podía llegar a ser un sábado a la mañana, que vos a veces das talleres en esos días y horarios. Entonces, en ese caso me hubiera sumado, pero cuando vi que era miércoles a la mañana, no podía. Entonces, bueno, claramente por un lado no se entendió que no pasaba nada si era en vivo, o sea, definitivamente yo estoy segura de que si hubiera ofrecido al mismo precio un curso on demand de las mismas características, se hubiera vendido más, estoy segura. Pero como lo ofrecí en vivo, puse esa traba. Después, otra cosa más. Bueno, otra cosa para decirles. ¿Por qué lo puse los miércoles a la mañana? Porque es el horario y el día que yo quiero trabajar. Yo ya sé que hay ciertas propuestas que las puedo ofrecer los sábados a la mañana y se puede sumar más gente, pero yo ya en mi vision board del año puse que no quiero trabajar los fines de semana y por lo menos no quiero trabajar así, dando clases en vivo, o sea, con cosas que me sacan mucha energía. A veces me pongo a mandar armar algún mail, algún guión del podcast o alguna cosa, pero son trabajos que son mucho más manejables. No es lo mismo que el compromiso de que sí o sí tengo que prender la cámara y dar una clase y la energía que eso me implica y el desgaste, etc. Entonces, acá algo que está bueno es que yo recabé información para ver qué era lo que había pasado. Y eso me sirvió también para entender qué cosas puedo modificar y qué cosas no voy a querer modificar. Por ejemplo, ya entendí que lo que estaban esperando es que si doy algo en vivo, ese perfil de público en particular está esperando o necesita que sea en otros días y horarios. Y yo eso no lo quiero negociar. Entonces acá es donde se me abren distintas opciones, ¿no? Yo puedo decir, bueno, entonces... puedo pensar incluso en otros horarios durante la semana, puedo pensar en aprovechar ciertos feriados, puedo pensar en no comunicar, no vender más a ese público cosas en vivo, ¿no? Entonces que las propuestas para ese tipo de público que todavía no es emprendedor o que todavía no maneja un poco más sus horarios, bueno, que puedan acceder a otro tipo de propuestas en donde pueden manejar mejor sus tiempos, ¿no? Entonces, nada, esas fueron como un poco las conclusiones. Me sirvió mucho hablar con las personas que me hablaron y que me explicaron. Y algo interesante acá también, que ninguna de esas personas me dijo que no les parecía interesante la propuesta. O al contrario, como que me decían,
me re gusta la idea de sumarme a la propuesta, pero por el día, pero por tal cosa, pero... Incluso algunos me di cuenta que también no se estaban sumando porque una cosa era hacer el contenido gratuito, el taller gratuito que di, y otra cosa ya es, por más que sea un poquito de dinero, ya es otro nivel de compromiso poner dinero, ¿no? En algo que te va a hacer que te muevas a la acción. Entonces también me di cuenta que hay un montón de personas que dicen que quieren vivir de su marca personal, que dicen que quieren tener un negocio, pero a veces poner propuestas así, aunque sea de ticket bajo, sirve un poco para filtrar también, porque si todavía no estás listo o no estás dispuesto a poner ese mínimo monto, no son personas con las que yo pueda trabajar, porque evidentemente en el mundo del emprendimiento, en el mundo de esto, de ser profesionales independientes, que tenemos nuestras marcas personales, que las queremos posicionar, que queremos ser referentes porque también tenemos un mensaje para comunicar, para divulgar, que queremos tener impacto, que queremos tener un negocio que funcione. Bueno, yo necesito trabajar, o quiero, mejor dicho, trabajar con gente que tenga la mentalidad de inversión, la misma que tengo yo, ¿no? Entender que nada es gratis en esta vida y que si no podés invertir $40 en un curso para ver todas las opciones de monetización que tenés, y la verdad que no vas a poder avanzar hacia ningún lado, porque en el momento en el que tengas que pagar una mínima plataforma o poner, publicidad, cualquier cosa, si eso va a ser una limitante, entonces no podemos esperar resultados si nosotros no estamos dispuestos a poner tampoco, ¿no? Entonces, esto ya lo compartí también en algún otro episodio, cuando una vez hice una campaña en donde vendí cursos míos a $1, ¿no? Era un curso también que era simbólico, el precio, era puse el precio de $1, se llamaba, el curso era el de monetizar tus conocimientos en 7 días, ¿no? Entonces, imagínate que si es un curso para monetizar conocimientos, por $1, o sea, lo recuperás en 3 segundos. Bueno, así todo, hubo gente que se nota que le ganaron las resistencias, ¿no? Entonces, a mí me sirvió mucho también cuando hice esa campaña para entender que a veces no es un tema de precios, ¿viste? A veces uno se quema la cabeza diciendo, no, voy a tratar de bajar un poco los precios para que puedan acceder todos, no, pobre tal que no puede acceder. Y la realidad me demuestra que la gente más comprometida es la que tiene mentalidad de apostar a sí misma. Ni siquiera no es que están apostando a mí, es que no pueden apostar por ellos, ¿no? Entonces, acá si sos de esas personas que todo el tiempo está postergando alguna inversión de formación o de cualquier otras características, pensá hacia adentro, o sea, cuando te encuentres diciendo las cosas están muy caras o tal cosa no se puede o tal cosa no es accesible, pensá un poquito más si no estás como no confiando en que sos capaz de multiplicar esa inversión, ¿no? Eso es algo que a mí me sirvió mucho porque yo a veces me he encontrado en situaciones de decir, ay, qué nervios hacer esta inversión, pero en el fondo era, qué nervios que voy a tener que comprometerme con esto a ver si yo soy capaz de que esto sea una inversión y no un gasto y plata tirada, ¿no? Así que bueno, pero bueno, nada, con esas cosas no puedo hacer nada porque tampoco ni soy coach ni psicóloga ni nada, así que cada uno con sus resistencias y está perfecto. También a veces hay cosas que no las queremos ver y no estamos en una situación o en una época de nuestra vida en la que querramos trabajar en eso, pero sí me doy cuenta que yo quiero trabajar con gente que sabe que tiene valor para aportar y que está dispuesta a invertir y a incomodarse un poco, no solo desde lo económico, porque fíjate que acá era una inversión súper simbólica para lo que te podías llevar, pero sí una inversión en vos mismo, ¿no? De decir, no, yo soy capaz de incorporar esto y de ponerme a trabajar y de pasar a la acción para poder empezar a ver los resultados que tanto deseo, ¿no? Entonces, ¿cómo siguió la cosa? Obviamente que el taller lo di igual, porque creo que en estas cosas además es donde realmente vemos, donde se ven, ¿viste? Vieron que cuando
no sé si vieron que se habla a veces de cómo definir una marca personal, y una de las cosas que definen a las marcas personales es, bueno, ¿y cuáles son tus valores? Bueno, es como muy fácil decir cuáles son tus valores o poner 3, 4, listarlos, pedirle a ChatGPT, lo que vos quieras. Ahora, para mí los valores se ven en acción. O sea, si vos decís, somos profesionales comprometidos o soy una profesional comprometida, todo muy lindo con que lo digas, con que los colores de tu marca transmitan eso, con que tu logo transmita compromiso, lo que vos quieras. Pero en la cancha se ve si realmente tenés compromiso. Si vos esperabas vender 100 y aunque vendiste 17, saliste igual y lo diste todo como si fueran 100, ¿no? Creo que ahí es donde se ve que tenés compromiso, por ejemplo, en este caso con clientes, con tus alumnos. Y creo que también hay situaciones que te permiten, o sea, este tipo de situaciones en el emprender son mega comunes, porque los emprendimientos y los negocios están vivos y se mueven y se modifican todo el tiempo. Los mercados, los contextos, el mundo en sí, ¿no? No solamente los negocios, estamos insertos en el mundo, los negocios y las marcas personales. Entonces, este tipo de situaciones también te ayudan a tener excusas para ver cómo gestionás estas cuestiones, ¿no? Entonces, yo desde hace varios años que ya decidí que este tipo de situaciones en donde algo no sale como yo espero, primero uso mucho las herramientas de la comedia, trato de reírme, decir, bueno, ¿no? De la tragedia tratamos de volverlo comedia. Entonces, bueno, me río, hago chistes, lo comparto, hago un meme, jodo con Car, no sé, lo comparto en el grupo. Nada, me río y ya. Pero también digo, bueno, a ver, ¿cómo le puedo encontrar el lado positivo a esto? Entonces, a los 17 que se sumaron, a los que se conectaron en vivo, les dije, bueno, miren, tenemos una oportunidad espectacular porque esto iba a ser un taller on demand en donde yo iba a dar la clase y después teníamos un espacio para preguntas, pero obviamente que eran más de preguntas sobre el contenido. Pero como somos poquitos, tengo más tiempo de conocerlos y prácticamente hacer más una especie de mentoring grupal, ¿no? Fue más como una sesión de mentoría en donde pude conocer las historias de cada uno, los distintos casos, que de hecho se dieron cosas súper interesantes porque todos los profesionales estaban como en situaciones diferentes, o sea, no todos, sino como que había distintos ejemplos de casos. Entonces estuvo buenísimo porque quedó grabado un taller en donde yo di respuestas sobre los mismos contenidos de oportunidades de monetización de marcas personales, pero empiezan a haber distintas respuestas según los distintos casos particulares que surgían. Así que nada, me parece que quedó un contenido espectacular que, por cierto, está on demand, y la idea era que quede on demand porque es un taller práctico, es para que hagan ejercicios, o sea, es para que para que sientas que sos parte de la clase y vayas frenando en los momentos que digo, poné pausa y trabajá 2 minutos respondiendo tal pregunta y al final del taller vas a salir con un material hecho, con un mapa de monetización y de oportunidades de monetización para tu marca personal. Así que si lo querés hacer, voy a dejar en la descripción de este episodio el enlace al curso on demand para que puedas sumarte y vas a ver y vas a conocer como esos casos y las respuestas que les di, que estuvo muy bueno. Me pareció, bueno, después me dirán qué les parece, pero por los comentarios que me dieron, bueno, me agradecieron mucho el taller y me parece que fue una buena decisión poder hacerlo. Por otro lado, bueno, nada, en definitiva eso, nunca jamás dudé cancelarlo porque es como cuando yo llegué a dar shows, cuando hice gira con mi show de stand-up hace muchos años, una vuelta que nos tocaba hacer show en Mar del Plata. Y Mar del Plata es una ciudad en la costa, un par de horas de donde yo vivo. Digo, para las personas que no sean de Argentina, que me estén escuchando, que son muchos, por cierto, y cada vez más, así que bienvenidos. Entonces, teníamos que dar en Mar del Plata, entonces mi productor me dice, che, ya que vamos a, no sé, creo que era, ya que vamos a Bahía Blanca y a Mar del Plata, ¿por qué no metemos en el medio una función en Necochea? Creo que era una cosa, sí, fue Necochea, eso seguro. Cuestión que
quedó ahí como, bueno, ya que estamos, sumamos una cosa. Bueno, la cosa es que ese día, al final en Necochea, terminó siendo un jueves, yo no tenía tanta gente que me seguía de Necochea, el único teatro que había era un teatro como para 500 personas y compraron entrada 6 personas. O sea, yo creo que había más gente arriba del escenario y atrás del escenario que sentados en las butacas. Bueno, esa función no la suspendí. Imagínense que tampoco iba a suspender este taller porque no se haya vendido lo que yo esperaba. Entonces, lo hice, lo di todo, las personas que vinieron me encantó conocerlas, siento que fue una re linda oportunidad de conocer nuevas personas. Aparecieron personas también profesionales que ya habían participado en otros espacios míos, así que nada, salí con una energía muy, muy genial, muy genial. Pero bueno, ahora les quiero compartir entonces algunos aprendizajes o reflexiones que en base a este mini chisme a ustedes también les pueden servir, porque yo creo que no conozco ni una sola persona del mundo emprendedor que pueda decir que nunca lanzó una propuesta que no haya o algo que no haya funcionado como esperaba, ¿no? Entonces, a todos nos va a pasar. A todos me va a seguir pasando, y le pasa hasta a la gente más exitosa, porque yo esto lo puedo decir también de haber estado en mesas con profesionales muy exitosos que uno a veces ve de afuera y decís, esta persona ya no le va mal en nada porque la tiene clarísima, y no es así, no es de esa manera. Entonces también eso te saca un peso de encima, por eso también lo quería contar, no porque yo sea la gran empresaria del año, pero sí sé que por ahí tengo más trayectoria, más experiencia que otros que están recién empezando. Entonces está bueno compartir que a todos nos pasa esto, y que lo más importante no es aprender a hacer propuestas que funcionen bien. Lo más importante es aprender a que cuando algo no funciona como vos esperabas, eso no te paralice, eso no te rompa el negocio, eso no te haga sentir que entonces es todo un fracaso y que hay que empezar desde cero, ¿no? Entonces, tres reflexiones que me quiero llevar de esta situación, y ustedes me pueden contar después en los comentarios de Spotify o de YouTube si se llevan alguna reflexión más sobre esta situación y si les pasó alguna vez y cómo lo abordaron. Punto número 1, el cliente siempre está primero, en el sentido de que mi palabra y mi compromiso cobra valor con lo que yo hago en este tipo de situaciones, ¿no? No puedo ser una gran emprendedora solamente cuando las cosas salen bien, y cuando las cosas no salen como yo esperaba, decir, bueno, no, cancelo todo. Bueno, lo que decíamos primero, ¿no? Si yo me comprometí con ciertas personas a que en tal fecha iba a dar en vivo tal taller y que iba a durar tantas horas y que iba a estar comprometida a ayudarlos, en este caso con la monetización, las oportunidades de monetización de su marca personal, eso se hace. No lo voy a estar ni achicando el taller, ni haciéndolo on demand para no tener que estar en vivo porque al final son pocos. Y acá creo que también hacer honor a tu palabra es blanquear las cosas que pasan, y ser honesto siempre es mejor que engañar, ¿no? Digo, porque, no sé, yo podría haber cosas que podría haber hecho para que haya más gente. Podría haber invitado a otras clientas a mi base de mails, o en mis redes sociales podría haber podría haber sorteado lugares en el taller, o podría haberlo salido a vender en las redes, que eso no hubiera estado mal, pero yo no lo estaba haciendo por el dinero, lo estaba haciendo para poder hacer una capa extra de contención y de ayuda a los que ya venían trabajando conmigo desde la masterclass del lanzamiento, ¿no? Entonces era para poder darles una oportunidad de dar un pasito más a los que ya venían trabajando conmigo en la masterclass gratuita, pero que no se habían sumado a MPM. Entonces abrirlo en mis redes sociales y en otros lados me parecía que era como abrir el juego a que entren otro tipo de personas que están en otra sintonía, ¿no? Entonces no me interesaba. Pero bueno, reflexión número 1, el cliente está primero, y uno de los activos más importantes que tiene toda marca personal es su palabra, ¿no? El hecho de que yo te diga que te prometo algo y cumplir con eso. Reflexión número 2, siempre es una buena idea preguntarles a las personas por qué no compraron, o qué están pensando de esto, por qué
tal propuesta no les resulta atractiva o por qué están dudando. A veces es difícil porque obviamente recibir feedback no siempre es lo más lindo, sobre todo cuando los resultados no se están dando como uno esperaba, pero es muy clarificador. O sea, depende de nosotros. De vuelta, si vemos estas señales, ¿no? De, por ejemplo, algo no se está vendiendo, depende de nosotros si lo vemos como un fracaso y una frustración o si lo vemos como información. Entonces, lo que tenemos que hacer es poder hacer doble clic en ese dato, en esa info que tenemos. Che, hay un montón de gente que me está diciendo que necesita empezar a ver qué opciones tiene para monetizar su marca personal, desde respetar su multipotencialidad, manejar sus tiempos, construir algo estable a futuro, etcétera. Yo les hago una propuesta, me dicen que les copa, pero cuando efectivamente la lanzo, no hay tanto movimiento. Bueno, algo pasó ahí en el medio. Entonces, si yo salgo a preguntar, puedo entender más información sobre esos clientes, puedo entender más información sobre dónde tengo que ajustar algo. Porque si yo no pregunto, tal vez digo, entonces no les interesa este taller. Y por ahí el problema no era el contenido del taller. El problema era que yo lo quise hacer un miércoles a la mañana, ¿no? Entonces, siempre hablar con esas personas y no suponer. Lo mismo para crear propuestas desde cero. Hablar con las personas, preguntarles qué necesitas, en dónde estás teniendo una traba, en dónde estás teniendo un problema, cómo te sentís con respecto a esto, qué es lo que ves más prioritario, qué resistencias te aparecen a la hora de querer trabajar en esto. Cuanto más información tengamos sobre las personas a las que queremos ayudar, más factible va a ser que armemos propuestas que sean exitosas. Y digo exitosas no solamente para nuestro bolsillo, sino exitosas en términos de que realmente les podamos dar buenos resultados a esas personas. Y yo creo que las grandes propuestas que tenemos después y las propuestas como por ejemplo yo con el programa que tiene un alto valor y por eso tiene un precio acorde a eso, que incluso podría ser un poquito más alto, pero yo prefiero por ahora mantener ese precio, pero sigue siendo un programa de alto valor, obviamente. Esos programas existen porque trabajé demasiado de esta manera en el detrás de escena, en ir puliendo, ir perfeccionando mis metodologías, los resultados que le aporto a mis clientas, ir probando yo en mí misma un montón de estrategias, un montón de cosas, contratar mentores, probar por acá, esto no funciona, probar por allá. Lanzo una propuesta, funciona más o menos, le pregunto a la gente, la mejoro. Entonces, eso de la mejora continua, en otro episodio vamos a hablar de la mejora continua, pero las buenas propuestas no surgen de la noche a la mañana y no son un golpe de suerte. Por lo general son el fruto de bancarte que pasen estas cosas y salir a preguntar y decir, ¿por qué esto no funcionó? ¿Qué variable tengo que ajustar? ¿En dónde me tengo que enfocar para potenciar cosas y en dónde me tengo que enfocar para mejorar cosas? ¿Qué pequeña variable podría cambiar para que este resultado sea distinto? Y no salir directo a armar hipótesis y desarmar todo desde cero, sin considerar la opinión de las personas más importantes, que son las que van a considerar si compran tu producto, tu servicio, tu propuesta. Y por último, bueno, entonces, primero el cliente está primero y tu palabra es el mayor activo de tu marca personal, así que para mí hay que honrar eso 100%, y en estas situaciones es donde uno más puede demostrar el ser genuino, el ser honesto, el compromiso, ¿no? No cuando todo va bien, sino en estas cosas es donde se ve realmente con acciones los valores que vos decís que tenés. Reflexión número 2, la que les compartí recién. Cuando algo no sale como vos esperás, no te quedes maquinando en tu cabeza, salí a preguntarles a los verdaderos protagonistas. Y reflexión número 3, asegúrate de que se haya entendido lo que quisiste comunicar. Y te lo digo yo, que me jacto de ser buena comunicadora, de que trabajo de esto hace más de 15 años, estudié una licenciatura en comunicación. Y de pronto, hablando con la gente, me di cuenta que algunos no habían entendido que esto era un taller pago. O sea, después cuando lo aclaré, como que lo vieron, se ve que como veníamos de un lanzamiento donde yo hice una masterclass gratuita, dieron por hecho que esto también era gratuito. Entonces algunos no entendían bien por qué, como que daban por hecho que yo en algún momento les iba a pasar
el enlace para sumarse al Zoom, entonces yo algo no comuniqué bien. Y esto otro que les decía de a veces uno cuando arma una propuesta, a veces querés dar un poco de más y lo comunicás como algo positivo y quizá te puede volver en contra, ¿no? Porque yo no comuniqué bien que era lo mismo estar en el on demand que estar en vivo. Y tal vez ya la propuesta de base estaba mal pensada, o tal vez, sí, yo tal vez lo tendría que haber grabado on demand y haber ofrecido directo on demand, o hacerlo en vivo, pero un sábado a la mañana. Digo, si quiero mejorar la variable de gente que se suma, probablemente esas son las dos informaciones con las que más me quedo. Si yo quería dar el taller en vivo, lo tendría que haber hecho el sábado a la mañana y se hubiera sumado más gente. Y si lo quería, y si quería que se sume más gente, pero no quería darlo el sábado a la mañana, directamente lo tendría que haber ofrecido solamente on demand y se hubiera sumado más gente. Obviamente que después uno atraviesa eso con las otras variables que son, bueno, por un lado, yo había puesto como prioridad este año para mi Vision Board que no quiero trabajar los sábados, entonces la opción 1 la descarté y la opción 2 la voy a tener en cuenta para las próximas veces. Probablemente piense otro tipo de propuesta o sepa que si hago una propuesta en vivo para este tipo de público, bueno, obviamente que se va a notar menos gente, ¿no? Pero bueno, esa es por lo menos la info y las conclusiones que saqué en función a lo que me fueron hablando y a lo que me fueron diciendo. Pero lo bueno es que la temática del taller y todo lo que vimos en el taller y los ejercicios prácticos evidentemente estaban bien pensados y estaban bien diseñados porque salieron súper felices todas las personas que se sumaron. Así que si sos de esas personas que pensaba, ay, me gustaría verlo, yo también pensé que tenía que estar sí o sí en vivo. Bueno, como ya dije, voy a dejar en la descripción de este episodio el enlace para que te puedas sumar y voy a mantener el mismo precio, no lo voy a subir ni nada. Es más, les voy a dejar un cupón porque si escuchaste este episodio hasta este instante, te lo mereces. Así que voy a dejar un cupón de descuento en la descripción. Vamos a usar el mismo que uso siempre. El cupón Vengo del Podcast, el mismo que usamos para el curso de fórmula multipotencial. Bueno, ese mismo lo vamos a usar y tenés 20% de descuento si querés hacer este curso on demand. Bueno, y para ir cerrando, creo que una conclusión que quisiera compartirles es qué importante que es trabajar en tener un negocio sólido, en entender bien dónde están los puntos fuertes de tu negocio, cuál es realmente esa propuesta o esas propuestas que son el 80-20, ¿no? Que son ese 20% de propuestas que te generan el 80% del impacto de la facturación, de clientes, etcétera. Porque siempre eso te permite tener, por un lado, una cierta tranquilidad de la estabilidad que necesitas tener, pero también te permite tener ese otro porcentaje de tiempo, de energía y de disponibilidad para probar este tipo de cosas. La realidad es que yo me puedo tomar con esta perspectiva, ¿no? De, bueno, me lo tomo como aprendizaje, como información, no pasa nada, si se sumaron 17 en vez de 100, no pasa nada, porque realmente no me rompe la economía. Yo no dejo de cobrar el sueldo el mes que viene, no dejo de pagarle a los proveedores las herramientas ni nada, porque mi negocio no dependía de esta propuesta, ¿no? Entonces, qué importante es. Primero, yo algo que les digo a mis clientas es, yo no miro el mes a mes, yo no estoy vendiendo como este mes lo que necesito cobrar a fin de mes. Siempre veo la estructura más grande del negocio, lo pienso en términos de facturación anual, lo pienso en términos de cuál es el flujo de caja que tengo. O sea, hay una parte de tomarte en serio, o sea, si realmente querés tener una profesión, una marca personal, con un negocio que se sostenga en el tiempo, siendo esta la palabra clave, que sea sostenible, tenés que sí o sí, pero sí o sí, trabajar en construir cimientos sólidos para que cuando pasen estas cosas no te desestabilicen. Porque si vos tenés un negocio sólido, podés tener espacio para hacer estas pruebas, para tener cosas que no salen y cuando eso no te rompe el negocio al medio, podés abordar esas cuestiones
desde esta otra energía de, bueno, a ver qué información me trae esto para mejorar, para potenciar, para desarrollar aún mejores propuestas, para conocer mejor a mi público, a mis clientes, para ver si quiero trabajar con esos clientes, o quizás lo que tengo que hacer es pensar propuestas para otro segmento, o quiero trabajar con otro tipo de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, les quería compartir eso porque creo que por un lado el gran aprendizaje de todo esto es que siempre va a haber cosas que no salen como uno espera, pero sí no depende de nosotros ese resultado, pero sí depende de nosotros cómo lo analizamos. Si lo analizamos como un fracaso, como algo que nos va a paralizar, como algo que nos va a tirar abajo, o lo analizamos como información para mejorar. Si cuando vos tenés alguna situación de estas características te desestabiliza absolutamente todo el negocio, también es información y lo que te está diciendo es que tu negocio no es tan sólido y no es sostenible y no podés proyectar crecimiento de una manera que sea saludable para vos. Entonces esa info, por más que sea dura de recibir, también es información y también lo podés ver como, bueno, primero me tengo que enfocar en esto para después poder crecer, escalar, etcétera. Yo veo también un montón de emprendedoras que están buscando cómo escalar, cómo potenciar, cómo expandir, pero lo que tienen es muy poco sólido. Entonces vas a expandir, si vos tenés un quilombo, vas a expandir un quilombo. No vas a tener más ingresos o tener más clientes, no siempre es la respuesta a todo. Primero necesitas ver desde dónde estás partiendo para que ese crecimiento que puedas proyectar sea amable con lo que vos podés sostener. Y esto, todo es información. Espero que se puedan quedar con eso. Me parece que es la forma de esto, de poder seguir emprendiendo, ¿no? Porque si no, si va a ser una tragedia cada vez que algo, cada vez que pensamos una propuesta y no sale como esperábamos, bueno, entonces probablemente la vamos a pasar muy mal emprendiendo. Hay que encontrar alguna manera de tomárselo de otra manera. También es muy útil hacer red con otras personas, tener colegas, tener personas cercanas que estén en situaciones similares, porque cuando uno ve que a otros les pasó lo mismo y no se murieron y no pasó nada, bueno, también baja el nivel de tragedia con el que uno se lo toma. Así que bueno, nada, entonces para cerrar, les dejo, como les dije en la descripción, el curso en versión on demand por si lo quieren tomar. Lo dejé así grabadito y todo, no lo quiero regrabar porque me pareció súper nutritivo y súper enriquecedor los distintos casos que surgieron, las cosas que fui respondiendo, cómo fuimos pimponeando ideas, así que lo dejé así grabado y van a ver que está muy bueno. Tiene ejercicios prácticos para que hagan en el momento, pausen y lo hagan y vayan avanzando. Está pensado de esa manera. Y por último, les cuento también que decidí que voy a hacer otra, no sé si ya se los había contado o no, pero voy a hacer otra edición de MPM este 2025, que va a ser la última del año. Así que para todos los que estén interesados en sumarse, pueden ver en la descripción también que voy a dejar el enlace a la lista de prioridad, porque los que entran desde esa lista tienen acceso a un precio preferencial, a otros beneficios, etcétera, etcétera, etcétera. Les mando un abrazo grande y nos estamos escuchando en el próximo episodio de Emprendedoras Multipotenciales. Gracias por escuchar este episodio. Recordá suscribirte a mi newsletter, así estás al tanto de los nuevos episodios y otros chismes de la comunidad de multipotenciales. Y si disfrutás de este podcast, me ayudarías muchísimo dándole seguir en Spotify, poniéndole 5 estrellitas y compartiéndolo en Instagram o en otros grupos donde haya multipotenciales que les pueda servir. Hasta la próxima.